Hoy la literatura, ¿qué es la literatura parte 2? Si no han visto la parte 1, les dejo en la descripción el link al reel de Instagram, porque no lo hice en YouTube, solo en IG. Pero bueno, vamos a la segunda parte donde intentamos definir ¿qué es la literatura? En el video anterior, para aquellos que no lo vean y quieran un resumen, hablamos de la poética de Aristóteles, donde este gran intelectual nos dio una aproximación de la definición de este concepto. Resumiéndolo de alguna manera, la literatura es el arte de las palabras, donde la palabra es el medio de expresión del artista, que es el escritor o escritora. La literatura es una palabra difícil de definir, puesto que tiene una polisemia, un montón de significados. Lo podemos entender como una práctica humana, puesto que aún no se sabe si los michis escriben libros, hoy sí escriben libros y no sabemos si tienen librerías y todo, que es una construcción social de naturaleza artística, que es un conjunto de obras literarias de un pueblo, lengua, época, o que es una manifestación de un pueblo que refleja una cultura. Como estas tenemos muchas otras más definiciones de la palabra. Etimológicamente, literatura quiere decir litera, que significa letra o escrito, entre paréntesis. Esto de alguna forma es metalingüísticamente una referencia a esta sección. Es loco, porque estamos también intentando definir la base, el fundamento de la sección de la literatura. Cierre paréntesis. Volviendo al tema, la etimología nos habla de que la literatura está conectada con la cultura, como esa manifestación de la belleza a través de las palabras, la palabra escrita. Pero esta definición deja fuera la transmisión oral, que es la cuna, la primera manifestación literaria conocida, la oralitura. Por eso es mejor entenderlo como el arte de la palabra, ya sea escrita u oral. En este punto ya podemos relacionarlo con el arte, con la estética, con la belleza, que claramente es subjetiva para gustos, colores y sabores. Aguanta el pistacho. La literatura no solamente tiene un fin estético, sino que también social, didáctico y cultural. Social porque hay personajes dentro de las ficciones que leemos, conductas sociales y morales. Un fin didáctico, sobre todo hasta el neoclasicismo, porque existía una necesidad de educar al pueblo, corregir los defectos, lo que era inmoral. Y un fin cultural, porque la literatura también va de la mano con la identidad, la manifestación de una cultura, rituales, costumbres, tradiciones que forman parte de determinado pueblo. Tenemos estas definiciones. Hemos rondado mucho en el concepto de literatura por la gran polisemia que tiene este término. Pero ¿qué hay de el núcleo, del componente interno, de lo que nos hace llamar a algo literario o no literario? Hubo un clan, por decirlo así, un círculo de pensadores en Moscú que se juntaron para pensar más allá la literatura. Fueron los que comenzaron con la teoría literaria y la crítica literaria, un movimiento intelectual que hoy le conocemos como los formalistas rusos. Tenemos varios nombres de este movimiento, como Víctor Shklovsky, Boris Tomaszewski, Yuri Tinianov, Boris Eichenbaum, aguántenlo Boris, Vladimir Prop y Roman Jakobson. Esos son algunos nombres de investigadores que figuran del movimiento. Ellos pusieron la literatura como un objeto de investigación científica, hasta que a comienzos del siglo XX se interesan tanto en el fenómeno literario que comienzan a pensar qué es lo que define realmente que algo sea literario o no. Y allí nace un concepto, un tecnicismo que llamaron la literariedad. Ellos definieron, gente, la literariedad como ese carácter específico de la obra literaria, es decir, lo que hace que una obra reciba la categoría de literaria. Aproximándonos al concepto, la literariedad se presenta en obras literarias de todas las épocas, por ende es intemporal y depende de una serie de elementos tanto internos como externos que permite que un texto funcione como un hecho literario. La literariedad, gente, se entiende en palabras sencillas con la realidad de un texto, con una realidad supuesta, con la realidad del texto, con un discurso ficticio, lo que equivale a la mímesis que mencionaba Aristóteles en Poética, esa imitación de actos que es posible en la vida real, pero son diferentes. Es como un extrañamiento que parte en el lector, porque leemos cosas, pero entendemos que son parte de un mundo diferente al nuestro, que es así como entra la noción de ficcionalidad en el concepto de literariedad, que se desentiende de la realidad. Es una dicotomía, es un antónimo, es como la relación opuesta entre lo bueno y lo malo, y lo frío y lo caliente. Lo mismo con la realidad y la ficcionalidad. El texto viene siendo ese espacio donde se construye ese carácter específico de lo literario, ese mundo imaginario, ficticio, que no forma parte del mundo de la realidad, a no ser que vivamos en el show de Truman, que ya eso vendría siendo una hiperrealidad, un simulacro
macro. Volviendo al tema, el texto es donde lo literario es posible. Es donde un conejo puede hablarle a una pequeña llamada Alicia, donde un famoso detective puede sobrevivir a la caída de Reichenbach en un relato como La casa vacía, donde un héroe griego puede volver a su casa después de 20 años y que su familia lo siga esperando y aún lo recuerde. Este concepto es la esencia de lo literario y es importante para definir lo que es la literatura. Vamos a la reflexión final. A ver, la literatura es maravillosa. Cuando veamos los orígenes de la literatura, vamos a flipar porque vamos a entender por qué nos gustan tanto las películas, las tramas, los libros y las historias. Desde las etapas más primitivas de nosotros como seres humanos, comenzamos a contarnos cuentos, relatos para vivir, para sentir, para terminar la historia de la literariedad. Posterior al estudio de este fenómeno literario, los formalistas lo pulieron un poco más y llegaron al concepto de, se me olvida, de literaturnos. Y Roman Jakobson llegó a considerar el objeto de estudio de las ciencias literarias no a la literatura, sino a la literariedad y posteriormente literaturnos. Si quieres saber más de estos temas, formalismo ruso, orígenes de la literatura, etc., deja tu like, suscríbete y déjame acá abajo qué es lo que te gustaría aprender o si tienes comentarios sobre este video. Te mando un abrazo y un beso y nos vemos hasta el próximo Puerto Gente. Chau, chau.